Hola a todos, mi nombre es Isabel Dunin de Mini Ingenieros. El día viernes en la página de Facebook y de Instagram les propuse un reto: buscar tecnología por toda la casa. En la página de Facebook me respondieron varias cosas muy interesantes. Por ejemplo, me hablaron de la persiana, del control remoto, de los cajones y también me mencionaron a la linterna. La linterna tiene un foco que se prende y se apaga, al igual que los focos de la casa que también se prenden y se apagan. Así que el video de hoy va a tratar sobre ese tema. Focos que se prenden y se apagan. Vamos a trabajar con circuitos eléctricos. Yo sé que cuando hablamos de circuitos eléctricos podemos asustarnos un poco. La electricidad es peligrosa y no debemos jugar con ella. Pero el proyecto que vamos a hacer hoy día lo vamos a trabajar con este tipo de baterías. Estas baterías tienen muy poca potencia y no representan ningún peligro para ningún ser vivo. Así que démosles las baterías a los niños y que las observen con detenimiento. Obviamente no deben metérselas a la boca, ni morderlas, ni nada de eso. Con estas baterías el único cuidado que debemos tener es el de no hacer cortocircuito, porque sí podrían llegar a calentarse mucho y quizás hasta llegarían a quemar. Cuando las usemos en el video les voy a explicar cómo se hace el cortocircuito para así evitarlo. ¿Qué vamos a aprender en nuestro proyecto el día de hoy? Vamos a aprender cómo funciona el interruptor. Los circuitos con los que vamos a trabajar el día de hoy son circuitos de corriente continua. Estos no son exactamente igual a los circuitos de corriente alterna que tenemos en las casas. Hay algunas diferencias, pero algunas cosas funcionan igual. No voy a entrar en los detalles de cómo es una y cómo es la otra, solamente les quiero contar que vamos a trabajar con corriente continua. Para empezar, necesitamos un foquito LED. Lo primero que tienen que hacer es dárselo a los niños y que ellos lo puedan observar. ¿Cómo es este foquito LED? ¿Qué ven en ellos? Si son observadores, van a notar que tiene dos patitas. Una patita es más larga que la otra. Una es más corta y una es más larga. Esto es importante porque, como les decía, vamos a trabajar con circuitos de corriente continua. Es decir, en estos focos los dos lados no son iguales. Un lado es positivo y el otro lado es negativo. Hay un lado por el que entra la corriente y hay otro lado por el que sale la corriente. Otra cosa con la que vamos a trabajar es con una batería. Esta es una batería de las que llamamos de reloj. Tiene 3 voltios. Se la podemos dar a los niños y la pueden observar con detenimiento. Ahí ellos pueden leer y van a ver que dice 3V. Eso quiere decir que es de 3 voltios. Otro detalle que pueden observar en esta batería es que de un lado tiene un símbolo más. En el otro lado no tiene ningún símbolo, pero el otro lado es el lado negativo. Un lado es positivo y el otro lado es negativo, es decir, no son iguales. Por un lado sale la corriente y por el otro lado regresa. Son circuitos de corriente continua. Ahora, nuestro foco LED es un foco de 3 voltios y nuestra batería es una batería de 3 voltios. Así que vamos a poder prenderlo. Lo colocamos así y vemos que se ilumina el foco. Como vemos, una patita va de un lado de la batería y la otra patita va del otro lado. Hay un circuito. La energía sale y retorna. Ahora, si por A o B hacemos esto y no se prende, lo más probable es que lo hayan colocado al revés. Como ven, de un lado se enciende y del otro lado no se enciende. ¿Por qué es eso? Porque, como les había dicho antes, estamos trabajando con circuitos de corriente continua, donde el sentido es muy importante. Ahora, permitamos a los niños que exploren, que vean qué pasa si lo voltean, qué pasa si no lo colocan así, sino si lo colocan solo así, obviamente no va a prender. Si lo colocan solamente así, es una oportunidad para explorar. Una vez que han explorado prendiendo directamente la batería, ¿cómo hacemos para prenderla usando los cables? Dependiendo de la edad de los niños y de los observadores que son, van a intentar muchas cosas. Podemos abrirlo un poco si queremos, no se va a hacer daño. De un lado colocamos
cable y del otro lado colocamos el otro cable. Para que funcione, tenemos que conectar uno de los lados para arriba y el otro lado para abajo. Recuerden que solamente funciona en uno de los sentidos, en el otro sentido no funciona. Ahora que han explorado buen rato con los foquitos LED y las baterías de 3 voltios, podemos pasar a hacer el proyecto con las plastilinas e iluminarlas. El otro día les compartí a través de las páginas de Facebook y de Instagram una lista de materiales que podrían tener para hacer sus proyectos. Y les comenté que la plastilina de marca Play-Doh es conductora de la electricidad. Así que para el proyecto que voy a hacer ahora voy a usar esa marca de plastilina. Ahora, si bien la plastilina de esta marca es buena conductora de la electricidad, no es tan buena conductora como un cable de cobre. Es decir, sí tiene algún nivel de resistencia. Así que por más que voy a usar foquitos LED de 3 voltios, voy a usar baterías de 9 voltios. Va a haber un poco de voltaje que se va a perder en la resistencia que sí tiene esta plastilina. Por eso vamos a usar este tipo de baterías. Entonces, para estos focos, si los conectamos directamente o a través de cables de cobre, debemos siempre usar baterías de 3 voltios. Foquito de 3 voltios con batería de 3 voltios. Pero para el proyecto de plastilinas iluminadas, como la plastilina sí tiene cierto nivel de resistencia, vamos a usar baterías de 9 voltios con los foquitos de 3 voltios. Ahora, una vez que empezamos a trabajar con las baterías de 9 voltios, también es importante observarlas. Por ejemplo, vamos a ver que ahí dice justamente 9 voltios. Otra cosa importante que vamos a ver es que también tiene un lado positivo y un lado negativo. Es decir, en estas baterías también es importante cómo las conectamos. Recuerden que estamos trabajando siempre con corriente continua. Lo primero que vamos a hacer es conectar nuestros cables a nuestra batería. Vamos a conectar un cable en uno de los lados y el otro cable en el otro de los lados. Algo así. Una vez que tenemos conectados los dos cables, debemos tener mucho cuidado en no unir los dos extremos. Estos dos extremos no debemos nunca juntarlos, porque ahí generaríamos un cortocircuito. Cerraríamos el circuito sin tener ninguna resistencia en el medio y eso podría ocasionar que la batería se caliente muchísimo hasta podría llegar a quemar. Ahora vamos a tomar nuestra plastilina y vamos a cortar en 2 pedazos. Esta plastilina va a ser las veces de cable. Vamos a conectar un lado del cable a una de las plastilinas y el otro cable a la otra plastilina. Vamos a abrir las 2 patitas de nuestro foco LED, lo vamos a colocar y el foco se ilumina. Recuerden que como estamos trabajando con corriente continua, importa siempre conectarlo de la manera correcta. Si su foco no prendiera, tendrían que voltearlo y ahí sí va a prender. Si abrimos esto, se apaga el foco. Si lo volvemos a conectar, se prende el foco. Eso es exactamente lo que hacemos cuando apretamos el interruptor. Cuando apagamos la luz, lo que estamos haciendo es abrir el circuito. Cuando prendemos la luz, lo que estamos haciendo es cerrar el circuito y permitir que la corriente circule. Ahora, es muy importante que los 2 pedazos de plastilina estén así separados. Si, por ejemplo, los juntamos, la luz se apaga. ¿Eso por qué es? Porque la corriente prefiere, por decir así, pasar a través de la plastilina, que es mejor conductora que el foco. Si la separamos, se vuelve a prender. Entonces, nuestras esculturas iluminadas tienen que tener un espacio para que la corriente siempre pase a través de los foquitos. Es una buena idea dejar que los niños prueben esto. Prueben qué pasa si lo juntan, si lo separan, si lo abren. Déjenlos explorar. En realidad, como les dije hace un rato, esto no representa ningún daño para ellos. Una vez que hayan tenido la oportunidad de explorar y de conocer, pueden ahora sí hacer sus esculturas iluminadas.
Yo voy a hacer un pequeño cohete espacial con una luz, pero ustedes pueden hacer lo que se les ocurra. Recuerden, simplemente tienen que tener un espacio para que la corriente esté obligada a pasar por el foco y no por la plastilina. No olviden seguirnos en Facebook y en Instagram. Todos los días estamos posteando algunas ideas para trabajar con los niños en la casa. Y el próximo miércoles nos vemos en un nuevo video. Un beso, chao.